Buenos días. Buenos días, Ignacio. Buenos días, profe. Vamos a esperar a ver, un segundito a ver si tengo por más compañeros, compañeras. En esta mañana de día miércoles. Ahí viene Mayra. Buenos días, Mayra. Buenos días, Mayra. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Bien, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Bien, lo último que estábamos viendo son técnicas de conteo. Como les digo, los últimos que estábamos viendo son técnicas de conteo. Buenos días, Fabián. Fabián. Y vimos el principio multiplicativo, vimos permutaciones y vamos a ver ahora lo que son las combinatorias. ¿Ya? Ahí volvió Fabián. Vamos a esperar que ingrese bien Fabián. Parece que tiene... Ahí está Fabián. Buenos días, Fabián. Hola, profesor. Entonces vamos a continuar con esta técnica de conteo viendo lo que son las combinatorias, ¿ya? En este sentido, nosotros habíamos visto que teníamos un conjunto de datos, ¿ya? Y queríamos ordenarlos, todos los datos, para poder determinar las cardinalidades tanto del espacio muestral como del evento al cual nosotros queríamos calcularle su probabilidad. Sin embargo, hay en ocasiones en donde nosotros del conjunto completo de datos queremos extraer solo una parte de ellos. Entonces lo que queremos ver es de cuántas formas distintas podemos combinar ese subconjunto de K objetos diferentes tomados, ¿ya? Entonces yo tengo un conjunto de n datos y de ese conjunto de n datos yo quiero extraer K datos, ¿ya? Distintos, datos distintos, sin repetición, que no se vayan repitiendo. Entonces, para eso nosotros utilizamos lo que llamamos combinatoria de n sobre k, ¿ya? Y la combinatoria de n sobre k, como dice acá, se define como un cociente entre el n factorial, ya vimos lo que era el n factorial, sobre n menos k factorial por k factorial. La combinatoria la podemos escribir de esta manera, como una combinatoria de n sobre k, o también se puede escribir de esta manera, ya, n sobre k. Y lo que representa, como les decía, es básicamente de un conjunto de n elementos, nosotros queremos escoger k elementos distintos para poder determinar la cardinalidad y determinar a la vez la cardinalidad del espacio muestral y la cardinalidad del evento, ¿ya? Esas son las combinatorias. Vamos a ver, veamos un ejemplo de esta combinatoria. Acá tenemos el siguiente problema. Me dice, un grupo de 6 geógrafos o geógrafas, de las cuales 2 son egresados de la Universidad de Bahía Ancha, 1 de la Católica de Valparaíso y 3 de la Valparaíso. Se postulan a un trabajo en una empresa transnacional para cubrir 2 plazas. O sea, necesitamos 2 geógrafos. Se entrevistan a los 6 y la empresa decide escoger a los 2 nuevos integrantes de forma aleatoria.
Entonces me dice determine la probabilidad, como es de forma aleatoria, yo puedo calcular probabilidades. Entonces me dice determine la probabilidad de que se escojan a los dos de la UCLA, que uno sea de la Católica y el otro sea de la UCLA, que los dos sean de la misma universidad, sin importar cuál, y que ninguno sea de la Católica. ¿Ya? Acá tenemos claramente un problema de combinatoria. ¿Por qué tenemos un problema de combinatoria? Porque tenemos un total de 6 geógrafos, de los cuales vamos a necesitar solo 2. ¿Ya? Entonces tenemos que sacar todas las posibles combinaciones, ¿ya? Todas las posibles combinaciones de 2 geógrafos, dado que tengo 6. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un problema de combinatoria. Entonces, lo primero que debemos hacer, ¿ya? Como todos y cada uno de ellos tiene exactamente la misma probabilidad de ser escogido, ¿ya? Todos tienen la probabilidad 1/6 de ser escogido, por lo tanto podemos utilizar probabilidad laplaciana, ¿ya? Y para poder utilizar la probabilidad laplaciana necesitamos conocer la cardinalidad tanto del espacio muestral como de cada uno de los eventos. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta o calcular es la cardinalidad, ¿ya? Es la cardinalidad de mi espacio muestral. Eso es lo primero que debemos calcular, ¿ya? La cardinalidad de omega, ¿ya? La cardinalidad de omega. Entonces vamos a calcular primero la cardinalidad de omega. Como este es un problema de combinatoria, entonces nosotros necesitamos determinar de cuánta forma yo puedo obtener a 2 geógrafos de un total de 6. En este caso, entonces, mi n es 6 y mi k es 2. ¿Ya? Mi n es 6 y mi k es 2. Por lo tanto, lo que necesito es calcular la combinatoria de 6, que es mi n, sobre 2. Y por la definición de combinatoria, ¿ya? La combinatoria de 6 sobre 2 es un cociente, definido como n factorial, ¿ya? Definido como n factorial sobre n menos k factorial, por k factorial. Así nosotros nos encontramos entonces todas las posibles combinaciones de 6 sobre 2, es decir, de 2 geógrafos, dado que tengo 6. Esta combinatoria yo la puedo calcular directamente de la calculadora. La calculadora me indica, la calculadora científica tienen directamente las combinatorias, o también puedo calcular los factoriales, ¿ya? Entonces, esto me quedaría algo así como 6 factorial, ¿no es cierto? 6 factorial sobre n menos k. Como el n vale 6 y el k vale 2, entonces me quedaría 4 factorial, ¿no es cierto? Por 2 factoriales. Ahí. Y esto lo voy a hacer a pulso, pero ustedes lo pueden hacer, como les digo, en la calculadora. 6 factoriales, eso por definición de factoriales, eso sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ya? 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1 por 2 factorial, que sería 2 por 1. Ahí. Y eso entonces, al calcularlo en el numerador, ¿ya? Sería 6 factoriales, me daría 720 en el numerador, y en el denominador me daría 4 factorial multiplicado por 2 factoriales, y eso me daría 48.
Y haciendo ese cociente, 720 dividido por 48, me daría 15. 15. Por lo tanto, lo que estoy diciendo yo es que tengo 15 formas distintas, ¿ya? 15 formas distintas de poder calcular, ¿ya? 15 formas distintas de poder determinar a dos geógrafos, ¿ya? A dos geógrafos de un total de 6. ¿Se entiende, no? Aquí solamente lo que hicimos fue calcular el espacio muestral, ¿ya? Fue solamente calcular el espacio muestral. Entonces, ahora lo que debemos hacer para poder calcular la probabilidad de cada uno de estos 4 eventos es calcular la cardinalidad del evento y esa cardinalidad dividirla por la cardinalidad del espacio muestral, que en este caso es 15. ¿Ya? Entonces vamos a la primera pregunta. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que se escojan a los dos de la UPLA? Entonces, lo que yo necesito saber es cuántos son de la UPLA. ¿Ya? Según el problema, 2 egresaron de la UPLA. ¿Ya? 2 egresaron de la UPLA. Por lo tanto, la cardinalidad del espacio, la cardinalidad del evento, en este caso le voy a poner cardinalidad del evento UPLA, ¿ya? La cardinalidad del evento UPLA va a ser la combinatoria, ¿de cuánto? Como tengo 2, va a ser la combinatoria de 2 sobre cuánto. Necesito 2, porque me dice que los 2 sean de la OPLA. Entonces me da la cardinalidad de 2 sobre 2. Y la combinatoria de 2 sobre 2, ¿ya? La combinatoria de 2 sobre 2, haciendo el mismo cálculo que hicimos anterior, me va a dar 1. ¿Ya? La combinatoria de 2 sobre 2 me da exactamente 1. Por lo tanto, ¿eso qué implica? ¿Qué implica eso? Eso implica entonces, una flechita acá, eso implica que la probabilidad de que los dos geógrafos sean de la UPLA, ¿cierto? Que los dos geógrafos sean de la UPLA va a ser igual a ¿quién? A la cardinalidad del evento, que en este caso es 1, sobre la cardinalidad de omega, que en este caso es 15. Por lo tanto, la probabilidad de que los dos sean de la UPLA es un quinceavo, ¿no es cierto?, que es igual a 0,06 periódico, lo que es igual a un 6%. ¿Ya? Lo que es igual a un 6%. Entonces, tenemos un 6% de probabilidad de que al escoger a los dos geógrafos al azar, estos dos geógrafos sean exactamente los dos de la UPLA. Eso quiere decir que de los 15 pares de geógrafos, solo uno coincide en que los dos sean de la UPLA. ¿Se entiende, no, chicos? Veamos el siguiente. Dice que uno sea de la Católica y el otro sea de la UPLA. Aquí hay que tener en cuenta el siguiente elemento fundamental, que es el conector lógico I. Cuando yo tengo un conector lógico I, es decir, lo que yo quiero es que me ocurra esto y además que ocurra esto otro, este conector lógico I lo traduzco, ¿ya?, en probabilidades, lo traduzco en un producto. ¿Ya? Lo traduzco en un producto. Por lo tanto, la probabilidad de que sea de la Católica y que uno sea de la Católica y que el otro sea de la UPLA, entonces voy a tener que calcular un producto. ¿Ya? Entonces mi cardinalidad
va a ser la siguiente. La cardinalidad de que sea de la católica y de la UPLA va a ser igual a la combinatoria, va a ser igual a la combinatoria, primero, de la católica. Yo quiero que sea uno de cada uno, por lo tanto veo cuántos hay de la católica. De la católica hay uno, entonces esto va a ser 1, y quiero que sea 1 de la católica. Entonces ahí tengo la combinatoria de la católica. Pero como hay un i, entonces tengo que eso multiplicarlo ahora por lo de la UPLA. De la UPLA, ¿ya? Entonces te va a hacer nuevamente la combinatoria. De la UPLA tengo 2 de la UPLA, pero también necesito solo 1 de la UPLA. Entonces me va a quedar 1 de la UPLA. Y aquí ustedes tienen que darse cuenta de un detalle. Siempre, acá abajito, en los valores, en el K, si yo sumo los K, siempre me tienen que dar los 2 egresados. ¿Ya? Si yo sumo los K, siempre me tienen que dar los 2 egresados. ¿Ya? O sea, los dos geógrafos. Y calculamos eso. La combinatoria de 1 sobre 1, ¿ya? La combinatoria de 1 sobre 1 es igual a 1. Y la combinatoria de 2 sobre 1, esa combinatoria me da 2. Por lo tanto, de los 15 pares que yo tengo de geógrafo, hay 2 en que uno sea de la UPLA. Hay 2 en que uno sea de la UPLA y uno sea de la católica. Por lo tanto, eso implica, ¿ya? Por lo tanto, eso me implica lo siguiente. Acá está la fecha. Eso implica que la probabilidad, ¿ya? La probabilidad de que uno sea de la católica y uno sea de la UPLA va a ser igual entonces a la cardinalidad de mi evento, que en este caso es 2, sobre la cardinalidad del espacio muestral, que fue lo primero que calculamos, que es 15. Por lo tanto, la probabilidad sería 2 sobre 15, lo que es igual a un 0,13 periódico, lo que es equivalente entonces a un 13,3%. Por lo tanto, fíjense que es más probable que al escoger al azar de 6 geógrafos, ¿ya? De los cuales 2 son de la UPLA, 1 de la Católica y 3 de la Valparaíso, es más probable que salgan escogidos al azar 1 de la Católica y 1 de la UPLA que 2 de la UPLA. ¿Mm? ¿Se va entendiendo o no? Vamos con el siguiente. Profesor, ¿Mm? ¿y el 15 representaría las combinaciones? El 15 es la cardinalidad de todo el espacio muestral. Es decir, cuando yo tengo 6 geógrafos postulando y de esos 6 escojo a 2 de forma aleatoria, entonces tengo 15 posibilidades distintas de escoger a esos 2 geógrafos. Por eso ese sería el máximo de posibilidades que yo tengo de escoger a 2 geógrafos de forma aleatoria. Por eso esa es la cardinalidad del espacio muestral, es el conjunto más grande. Todos los eventos tienen una cardinalidad más pequeña, ¿ya? Y en el caso de la Universidad Católica, considera también como la combinación de 1, 1 y 2, o 2 y 3, o 1 y 3, A o al ver, no, ser 3. no, de la Católica es uno solo, es uno de la Católica. Ay, ay, 3 son de la Valparaíso, ¿ya? ay, 3 ay, son ay. de la Valparaíso. Entonces veamos Pero, ahora.
Entonces, de la Valparaíso lo considera de esa forma. Eh, es que va a depender de cuánto yo necesite de la Valparaíso. ¿Ya? Mira, veamos el siguiente ejemplo, a lo mejor con este queda un poco más claro. Dice que los dos sean de la misma universidad. Fíjese que aquí no me dice que sea de la Católica o que sea de la Valparaíso o que sea de la UCLA. Solamente me dice que los dos geógrafos tienen que ser de la misma universidad, ¿ya? De la misma universidad. Pero aquí hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que la Católica solo tiene un geógrafo. Por lo tanto, no podría ser dos de la Católica. ¿Ya? No podría ser dos de la Católica. Por lo tanto, tendríamos que dejar afuera a los de la Católica, en este caso, porque como me piden que los dos sean de la misma universidad, no podría ser dos de la Universidad Católica porque tengo solo un representante de la Católica. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero que los dos sean de la misma universidad, pueden ser dos de la UPLA, ¿no es cierto? O pueden ser dos de la Universidad de Valparaíso, ¿no es cierto? No pueden ser los dos de la Católica porque tengo solo un representante de la Católica. Entonces no podrían ser los dos de la Católica. Me faltaría un geógrafo más. ¿Ya? Entonces fíjense que acá tengo dos de la UPLA o dos de la Universidad de Valparaíso. Aquí tengo otro elemento importante, que es el conector lógico O. El conector lógico O, nosotros lo vamos a asumir en probabilidad lo vamos a asumir como una suma. Recuerden, el conector lógico I, nosotros lo asumíamos como un producto, porque debía ocurrir las dos cosas a la vez, es como una intersección. En cambio, el conector lógico O es lo que ocurra los dos de la UPLA o los dos de la Valparaíso. Por lo tanto, ahí vamos a asumir una suma. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la cardinalidad de ese nuevo evento, ¿ya? Entonces vamos a poner la cardinalidad de que los dos sean de la UPLA o que los dos sean de la Valparaíso, es una suma. Entonces eso va a ser igual a ¿quién? ¿Cuál va a ser la cardinalidad de eso? Bueno, va a ser la combinatoria. Primero vamos, que los dos sean de la UPLA. ¿Cuántos tenemos de la UPLA? Tenemos dos. Entonces, de los dos que son de la UPLA, quiero que los dos queden. O, entonces es un más, porque estamos con el conector lógico O, es una suma, o que los dos sean de la Valparaíso. Por lo tanto, sería la combinatoria. ¿Cuántos tengo de la Valparaíso? Tengo 3 de la Valparaíso. O sea que de los 3 que tengo en la Valparaíso, yo quiero que sean 2. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Entonces, de la UPLA, quiero que de los dos salgan. O de la Valparaíso, que son 3, quiero que de esos 3, 2 salgan de la Valparaíso. Entonces, aquí ocurre o lo uno, es decir, o que los dos sean de la UCLA, o lo otro, es decir, o que los dos sean de la Valparaíso. ¿Ya? En el ejemplo anterior quería que uno sea de la Católica y uno sea de la UCLA. Por lo tanto, ese conector lógico y hace que mis cardinalidades se multipliquen. ¿Ya? En cambio acá, como quiero que ocurra esto A o B, entonces ocupo la suma. Eso tienen que tenerlo muy claro. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy claro. Cuando tengo un conector lógico I, estamos hablando de un producto. Cuando tengo un conector lógico O, estamos hablando de una suma. Por lo tanto, aquí simplemente calculamos ahora esas combinatorias. La combinatoria de 2 sobre 2, ya lo hemos visto, vale 1, más la combinatoria de 3 sobre 2, utilizando la fórmula de combinatoria, que es la que está acá. Lo que pasa es que yo lo hago directamente de mi calculadora. Sería 3 combinatoria de 2
y eso me da 3. Por lo tanto, esa suma me daría 4. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 5 pares de personas, de geógrafos que tengo, ¿ya? De los 15 pares, en 4 de ellos tengo 2 de la Católica, perdón, 2 de la UCLA o 2 de la Valparaíso. Por lo tanto, la probabilidad, eso implica que la probabilidad de que los 2 sean de la UCLA o que los 2 sean de la Valparaíso sería igual entonces ¿a quién? A la cardinalidad de mi evento, en este caso es 4, sobre el espacio muestral. Se dan cuenta que siempre va a ser dividido por el mismo espacio muestral, en este caso por 15. ¿Ya? Que fue lo primero que calculamos. Siempre lo primero que hay que calcular es el espacio muestral. Y después vamos calculando las cardinalidades de cada uno de los eventos. ¿Ya? 4 dividido por 15, eso me da 0,26 periódico, ¿ya? Que es igual entonces a un 26,6%. ¿Ya? Por lo tanto, es más probable que 2 sean de la UPLA o 2 sean de la Valparaíso, a que uno sea de la Católica y uno sea de la UPLA, y mucho más probable a que los 2 sean de la UPLA. ¿Ya? Finalmente me piden que ninguno sea de la Valparaíso, perdón, ninguno sea de la Católica. Entonces, ¿cómo hago para que ninguno sea de la Católica? Tengo que ver primero cuánto es de la Católica. Tengo 2 de la UPLA, 1 de la Católica y 3 de la Valparaíso. Yo quiero escoger a 2, pero de esos 2 quiero asegurarme que ninguno sea de la Católica. Entonces, para poder, en otras palabras, lo que estoy diciendo es, de estos 15 posibilidades, que son las máximas, no hay más, de estas 15 posibilidades, ¿en cuántas de ellas no está algún geógrafo de la UCLA? Entonces, para asegurarme de que no esté un geógrafo de la Católica, entonces simplemente yo voy a calcular la combinatoria, pero al momento de calcular la combinatoria voy a sacar a ese geógrafo que es de la Católica. Por lo tanto, voy a insertar. Por lo tanto, la cardinalidad, le voy a poner así, de la siguiente manera. La cardinalidad de la Universidad Católica, complemento, es decir, que no sea de la Católica, eso significa complemento, que no es de la Católica, va a ser igual a la combinatoria, ¿ya? Va a ser igual a la combinatoria. Y acá es donde yo saco al tipo de la Católica. Entonces, si yo saco el tipo de la Católica, ya no voy a tener 6 geógrafos, sino que voy a tener solo 5, de los cuales yo voy a escoger a 2. Porque al sacar el geógrafo que es de la Católica, ya mi conjunto se reduce ya no a 6, sino se reduce a 5. Entonces voy a tener la combinatoria de 5, ¿ya? Voy a tener la combinatoria de 5 sobre 2. Ahí, voy a andar un poquito esto. Voy a tener la combinatoria de 5 sobre 2. Ay, aquí me equivoqué, lo puse mal. De 5 sobre 2. Entonces, con esto yo me aseguro de que ninguno de estos que aparezcan acá, en esta combinatoria, ninguno de ellos sea de la Católica. ¿Ya? Porque saqué de mi combinatoria al tipo de la Católica. Bueno, y la combinatoria de 5 sobre 2, ¿ya? Utilizando, como ya dije, la fórmula, va a ser 5 combinatoria de 2, eso me da 10. Eso quiere decir, fíjense, que de los 15 que yo en total
De las 15 combinaciones de dos geógrafos, 10, en 10 de ellas no hay ningún geógrafo de la Católica. ¿No? No hay ningún geógrafo de la Católica. Por lo tanto, la probabilidad de que no haya geógrafos de la Católica, es decir, Universidad Católica, complemento, que significa que no haya, ¿ya? Es igual a ¿quién? Sería igual a 10, que es la cardinalidad de mi evento, sobre 15, que es la cardinalidad de mi espacio muestral. Y 10 dividido por 15 me da 0,6 periódico, ¿ya? Lo que es un 66,6%. Entonces, obviamente la probabilidad de que ninguno sea de la Católica es mucho más probable que las otras que estuvimos viendo. Y así entonces es como utilizamos la combinatoria, y así es como utilizamos la combinatoria para calcular probabilidades. ¿Se entiende, no, chicos? Sí, profe. Ya, genial. Bien. Hasta este momento hemos trabajado, cuando calculamos probabilidad, hemos trabajado con todo el espacio muestral. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, trabajamos con 15, que es el máximo espacio muestral. Pero hay ocasiones, en algunas probabilidades, en que a mí me entregan una información adicional. ¿Ya? Me entregan una información adicional que lo que hace, o que lo que permite, es poder reducir el espacio muestral. Y cuando yo tengo esa información que yo le conozco, que yo le denomino un a priori, aparece un concepto nuevo de probabilidad, que es el concepto de probabilidad condicionada. ¿Ya? El concepto de probabilidad condicionada. Entonces, si yo tengo una a priori, una información nueva, ¿ya? Si yo tengo una información nueva, eso me va a permitir reducir mi espacio muestral. ¿Ya? Eso me va a permitir reducir mi espacio muestral. Entonces voy a estar condicionado. Entonces, supongamos que yo tengo dos eventos, el evento A y el evento B. Entonces, la probabilidad condicionada de A dado B, la probabilidad de A condicionado a B, en este caso B es mi información nueva, ¿ya? Se denota de esta manera, probabilidad de A dado B, y se define de esta manera, ¿ya? La probabilidad condicionada de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección de A intersecado con B dividido por la probabilidad de B. Fíjense que la probabilidad condicionada no es conmutativa, es decir, la probabilidad de A dado B es distinta a la probabilidad de B dado A. ¿Ya? Son distintas esas probabilidades. ¿Ya? El resultado me refiero que es distinto. ¿Ya? Lo importante es tener en claro cómo se define la probabilidad condicionada. ¿Ya? Probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A inter B sobre la probabilidad de B. Y las probabilidades condicionadas tienen algunas propiedades. ¿Ya? Tienen algunas propiedades. Por ejemplo, la probabilidad de B dado el espacio muestral es igual a la probabilidad de B. La probabilidad del espacio muestral dado B es igual a 1. Fíjense que aquí son distintos, ¿eh? No son conmutativas. La probabilidad de A dado B es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento dado B. Y finalmente, si B está contenido en A, o si B es un subconjunto de A, entonces la probabilidad de A dado ese subconjunto, perdón, la probabilidad de A dado ese B es igual a 1. ¿Ya? Entonces aquí hay 4 propiedades de mi probabilidad condicionada. Veamos el siguiente ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a tratar de alcanzar porque estamos a punto de... No me gustó esto. Vamos a cambiar a este.
Ya. Entonces, voy a copiar este ejemplo acá para que tenga más espacio. Listo. Entonces, fíjense. Me dice que se lanza un dado octaédrico, es decir, un dado de 8 caras. Eso es un dado octaédrico. Y me dice, determine la probabilidad de obtener un número primo si se sabe que salió un número, y acá me están dando la información adicional. ¿Cuál es la porque si a mí me dicen, quiero un dado octaédrico, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número primo? Bueno, entonces, para eso tenemos que ver la cardinalidad del espacio muestral, es decir, podemos ver cuáles son los números primos, ¿ya? ¿Cuáles son los números primos? Los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, ¿ya? Bueno, y ahí está el infinito, pero como este es un dado octaédrico, tiene 8 caras, entonces estos son mis números primos, el 2, el 3, el 5 y el 7. Recuerden que los números primos son aquellos que son divisibles por 1 y por sí mismo, y por ninguno más, ¿ya? El 4 no es primo, ¿no es cierto? Porque es divisible por 1, por 4, pero también es divisible por 2, ¿ya? Así, el 8 no es primo porque es divisible por 1, por 8, pero también es divisible por 2 y también es divisible por 4. Entonces, deja de ser primo, ¿ya? Entonces, fíjense, si a mí me dice, se lanza un dado octaédrico, determine la probabilidad de obtener un número primo, entonces yo tengo 4 primos de un total de 8 posibles números, por lo tanto la probabilidad sería 4 octavos, es decir, un medio. Pero aquí me entregan información adicional, ¿ya? Me entregan información adicional, ¿ya? Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo dado que el número que yo obtuve, el número que salió, es mayor que 3? ¿Ya? Entonces, lo que me están pidiendo es esto, la probabilidad de que sea primo, dado que el número que salió es mayor que 3. ¿Ya? Y por la definición de probabilidad condicionada, esto sería, ¿no es cierto? Esto sería un cociente entre ¿quién? Entre la probabilidad de primo intersecado, ¿no es cierto? Intersecado con mayor que 3, ahí, sobre la probabilidad de B, que en este caso sería la probabilidad de que sea mayor que 3. Mayor que 3. Entonces, veamos el primer caso. Veamos el numerador. En el numerador, lo que yo tengo que ver es la intersección. ¿Ya? En la intersección. Primo mayor que 3. Fíjense, tiene que cumplir las dos cosas a la vez. Tiene que ser primo y a la vez mayor que 3. Acá tengo los números primos. El 2, el 3, el 5 y el 7. ¿Y cuáles son mayores que 3? ¿Cuáles son mayores que 3? El 5 y el 7. Por lo tanto, tengo dos números cumplen esta condición, que sean primo y a la vez mayores que 3. ¿Ya? Solo dos cumplen esa condición. Por lo tanto, la probabilidad, en este caso, ¿ya? De ese evento, me equivoqué, me falta, la probabilidad de que sea primo y mayor que 3 serían 2, porque solo dos números cumplen esa condición, de un total de 8, que son las 8 caras de mi dado. ¿Se entiende, no? Y abajo me dice la probabilidad de que sea mayor que 3. ¿Cuántos números mayores que 3 tengo? Tengo, pero no me da ninguna otra condición, solamente que sean mayores que 3. Como el dado tiene 8 caras, los números mayores que 3 serían el 4, el 5, el 6,
el 7 y el 8. Esos serían los números mayores que 3 al lanzar un dado. El 5, el 6, perdón, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. O sea, serían 5. Por lo Profesor, tanto, que la menos, A, ya menos de un minuto. C, me quedaría 5 octavos. Y si yo hago ese cociente, esa división, 2 octavos dividido por 5 octavos,